quisiera saber. Un recorrido por el mundo, marcado por la actualidad. Román Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos esta que llega desde 99.9 en la ciudad de Caracas hasta nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Acariguaraure, Barquisimeto, San Juan de los Morros, El Tigre, El Vigía, Mérida, Valera, Táchira, Margarita, Cabimas, Maracaibo y Valencia. Transmitimos para mundour.com también para nuestras aplicaciones en video, lo que quiere decir que siempre que tenga conexión a internet podemos ser su compañía en cualquier parte del planeta. Gracias por acompañarnos y además hacer presencia en las redes sociales, en todas en las que aparece Circuito Éxito. Son las 7:11 de la mañana. Hemos hecho un largo recorrido por los titulares más destacados sobre la situación en Ucrania. Hemos conversado con el economista Luis Oliveros sobre estos primeros impactos y qué podemos esperar en lo sucesivo. Incluso conversamos con el artista visual y fotógrafo Ricardo Arizpe, que estuvo en la zona de Chernóbil, que hoy es titular porque se han hecho de esa central las fuerzas rusas. 7:12. Es sin duda Ucrania el tema. Bueno, de ello queremos hablar, de algunas de las aristas que hemos revisado, y lo hacemos desde la visión, desde la óptica de una gran internacionalista. Me refiero a Elsa Cardoso, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, profesora universitaria. Profesora Cardoso, qué gusto saludarla. ¿Cómo está? Igualmente, Román, buenos días, para todos. A ver, doctora Cardoso, ¿cuál es su apreciación general? Le digo una primera impresión de lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿Qué destacaría? Mira, lo primero a destacar es, y colocado entre comillas o entre corchetes, lo sorpresivo que ha resultado a pesar de que esto era una guerra muchas veces anunciada, denunciada en las últimas semanas, ah, parte además de una campaña de expansión territorial de la Rusia bajo el gobierno de Vladimir Putin, que se evidenció desde el 2008 con su desmembramiento de Georgia, el reconocimiento de la independencia de partes de ese país, luego en el 2014 con Crimea, y ahora, y desde entonces, por cierto, en una campaña constante en la región que fue el inicio de la campaña, que es la región del Donbass. Y bueno, y ahora vemos ya el despliegue militar abierto sobre Ucrania. Entonces, es curioso que sorprenda, pero creo que la explicación está en que es una movida geopolítica de tal magnitud que preocupa y asusta, porque como han dicho muy serios analistas durante esta semana, esto es un giro muy grande para la política mundial, para la situación, digamos, de seguridad del mundo, que promete una fuerte, vamos a decirlo así, militarización de la política internacional y en particular en Europa. Y la idea esta de que es como si nos estuviera moviendo al periodo previo al de la caída del muro de Berlín, ¿no? A ese momento. Algunos han dicho que incluso a situaciones anteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. Yo voy a hacer un planteamiento, a lo mejor es más largo de lo habitual, pero creo que merece la pena partiendo de algunos elementos, doctora Cardoso. Por una parte está el presidente de Ucrania que dice, nos dejaron solos, o sea, nos dejaron solos. ¿Dónde está la gente que nos iba a apoyar? Nos dejaron solos. Luego está la crítica del mundo a la lentitud en la respuesta de Unión Europea, de la ONU, de la OTAN, de Biden como presidente de los Estados Unidos. Pero también nos lleva a pensar las opciones de respuesta. Por ahora lo que está planteado Sí. son sanciones que van a pesar sobre todo en la gente de Rusia, no tanto en Vladimir Putin. Pero, ¿cuáles son las opciones? Es que si Putin lleva 10 tanques, yo llevo 11. Si Putin envía 5 aviones, yo llevo 6. Es que si envía 10.000 militares, yo voy a enviar 11.000. O si lanza 3 misiles, yo envío 4. Y en esa escalada el riesgo de que a alguien se le ocurra tocar un botón nuclear. No es fácil una decisión de esta naturaleza para nadie. Sí, sí, comparto plenamente lo que comenta Román.
En efecto, por un lado, no hay que dejar de considerar muy críticamente, y es una autocrítica que ojalá se transforme en mayor conciencia por parte de Europa y de Ujú, Estados Unidos sobre la importancia de la coherencia estratégica, la importancia de las respuestas a tiempo. Después de la anexión de Ucrania por Rusia, hubo muchas señales ujú, contradictorias, visiones que y actuaciones que no, digamos, respetaban la coherencia indispensable frente a un adversario que ya venía demostrando tener una disposición a avanzar sobre Europa Oriental, y el Báltico, como se lo ha propuesto el régimen ruso. Entonces ese es un primer tema y eso hay que analizarlo, y ojalá que lleve a que se sostenga la coherencia que, por cierto, ha provocado la movilización del gobierno ruso, ¿no? ujú. Una, Ahora, limitaciones a la acción de Occidente, bueno, pues claro que las hay. Exactamente las palabras que usted lo ha Ujú. puesto, Román, es muy fácil decir hay que responder militarmente, es muy complejo asumir una decisión así porque la escalada es segura y porque está el riesgo nuclear, que ya lo ha asomado Vladimir Putin, ¿no? De modo que yo creo que a las presiones de otra naturaleza, las presiones económicas, que por cierto no solo van a ser costosas Ujú. para Rusia, para los rusos y para buena parte de la élite que acompaña a Vladimir Putin, y eso puede generar reacciones dentro de Rusia que sabemos que es una sociedad que no está precisamente contenta con Vladimir Putin, si recordamos las situaciones, digamos, que generaron las primeras las sanciones por el caso Navalny, Ujú. la represión del régimen, en fin, Sí. eso puede mover cosas dentro de Rusia, pero también va a afectar a Occidente. No nos olvidemos, bueno, ya Ujú. empezamos a vivir las consecuencias, y en la conversación con Asdrúbal Oliveros, que lamentablemente no pude escuchar, pero lo he podido Con Luis. escuchar en otros Sí, foros, con Luis Oliveros, con sí. Luis Oliveros. Bueno, el mismo Asdrúbal también, tanto También. Luis como Asdrúbal han advertido sobre las consecuencias que ya se empiezan a sentir, Sí, ¿no? Y la sí. complejidad de la situación para Occidente. Entonces, yo creo que no es una cosa sencilla, Mm. pero sí es importante insistir en no dejar a los ucranianos solos. De mil maneras, la Cruz Roja Internacional se está moviendo, creo que ahí hay un tema muy complejo, aún cuando que aun cuando hubiese una intervención militar, que ya no, digamos, ya en términos directos y no solo a través de la ayuda que se le ha venido prestando a los ucranianos, las bajas a esperar, y el movimiento de refugiados va a ser muy grande. Entonces creo que es importante mantener la presión de opinión pública internacional, la presión sobre las democracias europeas en particular, de brindar recursos y ofrecer toda la ayuda necesaria. Lo Mm. que viene es una gran interrogante, porque también Ucrania, bueno, y parte del tema es no es miembro de la OTAN, Ujú. pero los vecinos de Ucrania que están siendo presionados sí lo son. Entonces habrá que ver qué tan activada queda la OTAN Sí. después de estos movimientos recientes de Rusia. Sí, estamos conversando con la doctora Elsa Cardoso. Doctora, está claro que no hay ni puede haber confianza en Putin, que hace menos de una semana anunciaba el retiro de algunas de las tropas y hay días después, pues ataca y no solamente las dos zonas separatistas, no, buena parte del país Ujú. y no todo. Pero es que tampoco hay confianza de Putin en el mundo, en Ucrania o en la OTAN o en los Estados Unidos. Pero es demasiado romántico verlo solo como un asunto de confianza, porque aquí lo que hay son intereses, siempre los ha habido. Hemos hablado de lo económico, pero aquí hay intereses territoriales, energéticos, bélicos. ¿Qué destaca? Cuál termina siendo el detonante para esta decisión de Vladimir Putin? ¿Es eso lo energético, lo económico, lo territorial, el miedo a la OTAN? Y yo creo que a eso hay que añadir algo que quizá pesa tanto o más que Mm. todas esas cosas, A ¿no? ver. Es el temor a una Ucrania democrática. En la necesidad, ya no solo el tema de la expansión territorial, que lo viene planteando desde que llegó al poder, como aquello de la Sí. recuperación de la gran Rusia, Ujú. ¿no? Sino el temor a la democratización,
a que desde Rusia se vea viviendo en libertad a un país tan grande y tan importante entre Oriente, entre Rusia y Occidente, entre, digamos, un régimen opresivo y Europa, ¿no? De modo que yo creo que eso no hay que desmerecerlo. Ujú. Y recomiendo ampliamente la lectura de una entrevista a Anne Applebaum, esta historiadora y ensayista que tanto ha estudiado estos temas, sobre ese gran temor para Rusia, ¿no? Y a la vez eso se convierte, y no hay que mirar el tema solamente de la perspectiva de la guerra y Ujú. el enfrentamiento en el territorio, se convierte en un problema político de amplio alcance y es la penetración, todos los recursos con los que cuenta Rusia para penetrar a Occidente, para desinformar, para hacer bloqueos cibernéticos, para intervenir en procesos electorales a través del apoyo y la vinculación y el financiamiento a candidatos de cualquier signo, porque al final en esto prevalece el oportunismo de cualquier signo, que prometan flaquear ante los avances represivos y el avance autoritario ruso. Yo creo que eso es un gran peligro allí. Eh, Doctora Cardoso, cuál podría ser el desenlace que cree, visto lo que ocurrió hace muy poco tiempo con Crimea? ¿Es motivo todo esto que está ocurriendo para que los vecinos ahora de Ucrania, Polonia, por ejemplo, también estén preocupados? Sí, pues claro, están preocupadísimos porque de algún modo ven que lo que termine, cómo vaya Ujú. terminando la situación de Ucrania, ellos también sean objeto de presión. Y bueno, los países bálticos y Polonia en particular, Ujú. también Rumania, pero sobre todo Polonia y los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, tienen razones de sobra para temer presión rusa, que comienza ya sabemos cómo, ¿no? Infiltrando personas, generando grupos de opinión favorables a la relación con Rusia y que además, no olvidemos, bajo la presión de las sanciones, que sí van a presionar fuertemente a Rusia, va a buscar por todas las vías posibles como rutas de evasión, rutas de apoyo, vínculos para evadir, ¿no? Evadir la presión. Sí. ¿Le preocupa en paralelo a lo que está ocurriendo en Ucrania, doctora Cardoso, esta situación entre China y Taiwán? ¿Le preocupa que de pronto se active Irán más allá de una declaración, porque ya declaró ayer en favor de Rusia, que Kim Jong-un hable o peor que actúe? ¿Qué otras preocupaciones podemos añadir a esta de Ucrania? Bueno, su pregunta, Román, interesante como todas, plantea el tema que está allí, está sobre la mesa, ¿no? Y vuelvo a otra cita, ¿no? Moisés Naim acaba de publicar muy oportunamente el libro sobre la revancha, ¿no? La revancha Sí. autoritaria, ¿no? La revancha de los autoritarismos. Y creo que ahí vivimos un momento muy delicado en el que efectivamente esto no es un hecho aislado. Las provocaciones de los regímenes autoritarios y de los autoritarismos eh, con capacidad nuclear, con capacidad militar tan grande como China, como Ujú. Rusia, también Irán, por supuesto, Corea del Norte, están muy tentados a aprovechar un momento muy complejo además, y allí muy complejo para la situación mundial. Estamos medio saliendo de la pandemia, situaciones de recuperación económica, situaciones de alta presión de refugiados, de tentaciones populistas vinculadas a esto. Entonces, bueno, el aprovechamiento de las circunstancias sin muchos escrúpulos es definitivamente un riesgo mayor en este momento, ¿no? Y hablando de esto mismo, pensemos que el momento en el que se anuncia desde Rusia, lo anuncia el propio Ujú. Putin en la operación militar, es el momento en el que estaban conversando en el Sí. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pidiendo a Rusia detener la operación. Esto habla de la naturaleza del desafío, Ujú. que es tremendamente grande y que, debo decir, no se trata de alertar, deprimir y preocupar en vano, es que tiene que haber un llamado a las democracias para que, sin abandonar su esencia, logren la mayor coherencia posible en un momento tan, pero tan difícil y complicado. Yo creo que, digamos, que de eso se trata. Y de mantenernos alerta, porque las campañas de Sí. desinformación de ciberataques son tremendamente, tienden a ser, a uno le parece que
vaya, son mensajes que no tienen cabida, que nadie los puede creer, pero tienen su impacto, ¿no? Claro. Doctora, para terminar, el término correcto para referirse a lo que está ocurriendo en Ucrania es invasión, es ataque, es conflicto, es guerra, porque Putin prefiere llamarla operación, pero ¿cómo debemos llamarla? No, eso es una invasión, Listo. una invasión a la fuerza, una ocupación militar del territorio de Ucrania. Yo no creo que haya otra manera de denominarla, ¿no? Bien. A todas estas, por cierto, se habla de si se acabó la diplomacia. Los canales hay que mantenerlos abiertos porque dentro de Rusia podrían ocurrir muchas cosas. También no hay que perder de vista eso, ¿no? Sí, efectivamente. Alguien escribía ayer y me pareció curioso. Lamento no tener el nombre a mano, pero decía, donde estaba Reagan, hoy está Biden, donde estaba Thatcher, hoy está Boris Johnson, donde está Juan Pablo II, está Francisco, y donde estaba Gorbachev, hoy está Putin. No le falta razón. Sí, sí, panoramas a contrastar. Así es. Gracias, doctora, por su tiempo, ¿eh? A ustedes, Román. Feliz día. Es Elsa Cardoso. Ella es internacionalista, es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, es profesora universitaria y para nosotros siempre es un privilegio recibirla porque qué calidad de profesional. Son las 7:26 minutos de la mañana. Colocamos algo de música, ¿eh? The Killers